A lo lejos vio que venía una mujer sola y toda vestida de negro. Mucho se ha hablado de fantasmas en los hospitales y hoy traigo para ustedes un relato que sucedió en un hospital hace muchos años. Quédate para que disfrutes de esta aterradora historia. Así que ve por tu bebida favorita, ponte cómodo y apaga la luz para que disfrutes más de este video. Te recuerdo que yo soy Vega y ahora sí, comenzamos. El velador y la Llorona. Hace muchos años, en un municipio del Estado de México, había un hospital, el cual estaba cerca de un río. En este sucedieron un sinfín de historias sobrenaturales. Lo sé porque mi abuela trabajó ahí como enfermera durante 3 años y se dio cuenta de muchas cosas inexplicables y extrañas que pasaron en aquel lugar. Ella cuenta que antes de que se construyera el hospital, estar en el río de día era muy agradable. Las personas se reunían para lavar la ropa, incluso darse un baño. Pero en el momento que empezaba a oscurecer, se sentía un lugar muy intranquilo e incluso podía aterrorizar hasta el más valiente, pues la gente que vivía cerca o pasaba de noche por ahí decía que en ese lugar vivía la Llorona, ya que muchas personas la habían visto o escuchado sus lamentos. Junto al río estaba un terreno baldío y con el paso del tiempo fundaron el hospital, ya que mucha falta le hacía a las personas del pueblo, pues este era el primero en el municipio y contaba con muchos recursos y la mejor tecnología de aquella época. Pronto, el hospital empezó a funcionar. No tenían muchos días en movimiento cuando el personal ya notaba y escuchaba cosas raras, las cuales no eran muy normales. Por otra parte, las enfermeras y el velador eran las personas que pasaban más tiempo en el hospital. Ellos decían que algunas veces escuchaban ruidos extraños o que veían la sombra de una mujer que caminaba por los pasillos, y el alma de algún enfermo no podía ser, pues desde que abrió el hospital, ésta se empezó a manifestar, y con el paso del tiempo llegaron los rumores que la gente del pueblo decía del río, pero el personal del hospital trataba de ignorar y no hacer mucho caso a esos comentarios y preferían concentrarse en su trabajo. Y así pasaron los años y por un tiempo solo escuchaban ruidos y poco a poco ya no era nada extraño, pero sí aterrador, pues de alguna manera se habían acostumbrado a ver las sombras o a escuchar los ruidos extraños. Sin embargo, en el hospital, los únicos que parecían no acostumbrarse eran los veladores, ya que todos renunciaban en muy poco tiempo. Algunos decían que vivían lejos del municipio y trasladarse al hospital les resultaba muy complicado. Otros renunciaban porque decían que veían fantasmas, cosas inexplicables, o también abandonaban su trabajo, dejaban de ir y no volvían a verlos. Con el paso del tiempo, contrataron a un nuevo velador,
Su nombre era Pedro. El señor era un hombre muy responsable. Vivía cerca del hospital y le gustaba mucho lo que hacía, pues desempeñaba muy bien su trabajo. Ya casi cumplía los 5 meses trabajando en el hospital y todos estaban muy contentos con don Pedro, pues era el velador que llevaba más tiempo trabajando y esperaban contar con sus servicios por muchos meses más e incluso años. Pero un día, don Pedro llegó al trabajo muy raro. Se veía inquieto y preocupado. Mi abuela decía que esa noche le tocó trabajar y al verlo así, ella le preguntó: ¿Está usted bien, don Pedro? Y él respondió como si tuviera un nudo en la garganta: Sí, estoy bien. Solo que hoy se me hizo un poco tarde. Pero no se preocupe, lo importante es que ya estoy aquí. Mejor regáleme tantito café, pues la noche está más fría de lo habitual. A ver si con este se me quita un poco el frío. Mi abuela dice que le sirvió su café como era costumbre, y él se fue a su lugar de trabajo. En la entrada del hospital tenía un pequeño cuarto en donde podía observar quién entraba y quién salía. Mi abuela decía que esa noche estuvo muy tranquila. No había muchos pacientes y por lo tanto tampoco había muchas personas en el lugar. Don Pedro les platicó que estaba a punto de dormirse aquella noche, por lo que decidió salir de su pequeño cuarto y caminar unos metros. Ahí había un pequeño puente que atravesaba el río, y cuando las noches se notaban tranquilas, caminaba ese pequeño tramo para no dormirse. Esa noche estuvo dando pasos en círculo, ya que la distancia entre la entrada del hospital y el puente realmente era muy corta. Y así estuvo varias horas. Regresaba a su cuarto y volvía a caminar hasta que por fin llegó la madrugada. Don Pedro volvió a salir a caminar un poco, pues estaba a punto de vencerle el sueño, y se paró unos minutos en el puente, pensando que faltaba poco para amanecer. De pronto, volteó hacia el camino y a lo lejos vio que venía una mujer sola y toda vestida de negro. Traía un rebozo que le cubría la cabeza y parte de su cara. Él pensó: aún es muy temprano para que las personas salgan a comprar sus cosas. Qué raro. Y la observó hasta que llegó junto a él. En ese momento, ella paró para preguntarle: Disculpe, joven, ¿me podría dar su hora, por favor? Claro que sí, señora, contestó don Pedro. Son las 5 en punto de la madrugada. Don Pedro platicó que en cuanto le dijo la hora, ella dio un grito muy fuerte y después dijo: a esta hora tenía que estar en Querétaro, y dio un lamento más fuerte diciendo: ¡ay, mis hijos! Y al mismo tiempo desapareció. Don Pedro entró al hospital con un semblante muy pálido. Apenas podía hablar. Les platicó a las enfermeras lo que le había ocurrido, y con el paso de los días empezó a adelgazar, dejó de comer y falleció a los 3 meses. Mi abuela dejó de trabajar en ese lugar y con el paso de los años al hospital lo cambiaron de ubicación, pues se dice que después de eso
empezaron a ocurrir muchos casos similares. Estimado espectador, hoy en día solo quedan las ruinas de ese lugar y se dice que entre ellas están atrapadas algunas almas, personas que ahí murieron, pues ciertas ocasiones se escuchan ruidos cuando las personas pasan por ahí. Pero cuéntame, ¿has vivido alguna experiencia aterradora? ¿Te gustó esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que te suscribas al canal. Me sigas en Facebook, TikTok e Instagram para que sigas viendo más videos como este.